Reveladas, dos historias escalofriantes de brujas malditas que exponen lo oculto y aterrador. La noche caía sobre el barrio como un manto oscuro y pesado. Las luces parpadeantes de los postes apenas lograban atravesar la neblina espesa que se cernía sobre los callejones, y un escalofrío recorría la espalda de Carla mientras caminaba hacia el restaurante donde trabajaba. El murmullo de los vecinos, lleno de advertencias y susurros llenos de miedo, flotaba en el aire. Desaparecieron 2 niños en una semana, dicen que es la bruja, comentaban con caras pálidas. La bruja, el concepto le había parecido una tontería, hasta que su hijo, Tomás, con su curiosidad infantil, decidió explorar la construcción abandonada del vecindario, el mismo lugar donde rumores de actos oscuros y seres inquietantes habían comenzado. Esa noche, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento, Carla sentía que la angustia le apretaba el pecho. Nunca había sentido tanto miedo al dejar a su hijo solo, y el sonido de su voz claramente llamando a la oscuridad le erizaba la piel. Había algo en el aire, una especie de pesadez que anunciaba peligro. Tranquila, todo estará bien, se repetía, mientras su corazón latía desbocado. Pero ya no podía ignorar la pesadilla que acechaba en su comunidad. Caminó con determinación, cruzando la calle, una travesía que requería más valor del que poseía. Las sombras parecían moverse con ella, siguiendo cada paso, cada respiro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La esquina del pasaje estaba llena de vecinos, pálidos y asustados, cada uno con expresiones de desesperación. ¿Has visto a Tomás?, preguntó Carla, su voz temblando. La mirada en sus rostros dijo más que 1000 palabras, todos sabían. Sus corazones laten con miedo palpable mientras las ancianas, con ojos sombríos, se acercan. Cuidado con Juan, el policía, podría estar involucrado con la bruja, susurraron. Carla sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo podía confiar en el hombre que siempre había sido su protector? El sudor le corría por la frente, y una fría sensación de traición la envolvía. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, un eco que hizo que su corazón se detuviera. La construcción abandonada, ese sitio al que Tomás había ido, parecía cobijar secretos más oscuros de lo que alguna vez había creído. Con cada paso hacia allí, la noche parecía devorarla. Las sombras danzaban, y los ecos de la risa de su hijo se convertían en lamentos. La desesperación se adueñó de Carla mientras se adentraba en la oscuridad. Podía sentir la bruja a su alrededor, su aliento helado en el aire. Y en cada esquina, un susurro la llamaba, recordándole que a veces, lo más aterrador no es lo que viene de afuera, sino lo que una vez fue parte de su propia vida. ¿Podría enfrentarse a la verdad? Con el corazón desbocado, llegó al umbral de la construcción, sintiendo que todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse. ¿Sería capaz de salvar a Tomás, o la bruja se lo llevaría para siempre? Carla empujó la puerta descolorida de la construcción abandonada. Crujió y resonó en la oscuridad, como un lamento que parecía advertirle que no debía entrar. La penumbra era densa, cada paso que daba parecía ahogar su aliento. Su mente se debatía entre la razón y el pánico, reviviendo imágenes de su pequeño hijo sonriendo, corriendo libremente, el recuerdo destilándose en la angustia del presente. El olor a humedad y moho la envolvió con una fragancia nauseabunda. En su interior, la oscuridad se tornó palpable, cada esquina parecía esconder algo, un oscuro secreto esperando ser revelado. Sintió que la piel se le erizaba cuando un murmullo distante alcanzó sus oídos, un canto melódico, pero desgarrador, que la llamaba. Tomás, murmuró, aunque la palabra le pareció un simple susurro perdido en la inmensidad del lugar. La oscuridad se convirtió en su mayor enemiga. A medida que avanzaba, las sombras parecían engullirla, cada vez más, como si quisieran encerrarla para siempre en el más allá. Cruzando una habitación llena de escombros, sus ojos se fijaron en una antigua muñeca rota, que yacía en el suelo. Tenía la mirada vacía y su vestido estaba manchado de barro. Un escalofrío recorrió su columna al recordar que Tomás tenía una muñeca similar. La angustia la hizo detenerse. ¿Por qué estaba allí? ¿Acaso Tomás había estado aquí antes?
La bruja había dejado una marca, un rastro helado tras de sí. El canto se hizo más fuerte, envolviéndola en una mezcla de desesperación y miedo. Se forzó a seguir el sonido, con cada paso acercándose a una puerta al final del pasillo. La oscuridad parecía moverse con ella, un personaje más de esta macabra historia. Cuando alcanzó la puerta, tenía un extraño símbolo grabado en la madera. Era un patrón que había visto en sus pesadillas, uno que evocaba un lugar lleno de horror. Con manos temblorosas, Carla empujó la puerta, la cual se abrió con un chirrido ensordecedor, revelando una habitación que parecía haber sido desgarrada en una lucha. Las paredes estaban decoradas con extraños dibujos hechos con lo que parecía ser pintura oscura. Aún en la penumbra, notó un altar en el centro, su corazón se detuvo al ver una vela encendida, parpadeando en la penumbra, y allí, en el suelo, estaba Tomás. Su inocente rostro parecía dormido, pero una sombra oscura se proyectaba sobre él, una figura esquelética sin ojos que parecía observarla. Era la bruja, un ser de pesadilla. Carla sintió un terror indescriptible. La figura extendió una mano hacia su hijo, como si reclamara su alma. No, gritó, el eco de su voz resonando, retumbando en la oscuridad. La bruja se volvió lentamente hacia ella, su risa resonando como un eco macabro. Te estaba esperando, madre. Tu tiempo de pagar ha llegado. Carla sintió que el suelo se desvanecía. En su mente solo había espacio para salvaguardar a Tomás, pero el poder de la bruja era abrumador. Sin embargo, mientras la figura se acercaba, un nuevo murmullo llegó desde el fondo de su ser. ¿Podría haber una forma de luchar? Instintivamente, pensó en la tradicional protección de su abuela, un conjuro olvidado que podría contrarrestar la oscuridad. La noche se volvió aún más negra, el terror se intensificó. En ese instante, comprendió que no solo debía pelear por su hijo, sino por su propia alma. Con determinación, comenzó a recitar en voz baja esas palabras olvidadas, mientras el aire se volvía hostil y frío. Pero la bruja se abalanzó sobre ella, y en un giro inesperado la oscuridad se iluminó. ¿Lograría romper el hechizo antes de que fuera demasiado tarde? ¿O caerían en la trampa mortal de la bruja? El susurro del viento se volvió ensordecedor, y Carla se dio cuenta de que su destino estaba a punto de cruzarse con el de una oscuridad que la había estado acechando desde el comienzo. ¿Podría desafiar el destino aterrador que le había sido trazado? El aire se tornó en un frío glacial mientras Carla pronunciaba las últimas palabras del encantamiento. La oscura figura de la bruja vaciló por un momento, como si las palabras tuviesen un efecto que maniatara su poder. Pero entonces, con un rugido agudo, la bruja se lanzó hacia ella, con un brillo malvado en su rostro descompuesto. No puedes escapar de tu destino, madre, dijo, su voz resonando como un eco de pesadillas. El altar comenzó a temblar, como si estuviera vivo, y un viento helado barrió la habitación, apagando la vela de un soplo. De repente, todo se sumió en la más absoluta oscuridad. La única luz que quedaba provenía de los extraños dibujos en las paredes, que ahora parecían moverse, un tejido de horror y desesperación, susurros de almas perdidas atrapadas. Tomás, gritó Carla, extendiendo los brazos hacia su hijo. En ese instante, algo en su interior se transformó. La desesperación se convirtió en furia. No estaba sola. Sabía que su amor por su hijo podría ser la clave para deshacer el hechizo de la bruja. Cerró los ojos por un breve momento, recordando las noches tranquilas acunando a Tomás, esas risas inocentes. Era hora de luchar, visualizó a su abuela, en sus historias antiguas, aquella mujer fuerte que siempre había enfrentado el mal con fe y valentía. Tomás, aguanta. La invocación la llenó de una energía renovada y se alzó frente a la bruja, desafiándola. Tu horror no tiene poder sobre mí, gritó Carla, proyectando cada centímetro de amor hacia su hijo. El aire, ahora denso y electrificado, comenzó a vibrar a su alrededor. De súbito, un destello de luz brotó de su pecho y la bruja se detuvo, sus ojos vacíos inundándose de un temor palpable. El canto se tornó un alarido ensordecedor. Con un movimiento ascendente de sus manos, Carla canalizó la energía del conjuro con toda su fuerza. La oscuridad pareció desgarrarse, como si el propio tejido de la realidad estuviera siendo sacudido. El altar comenzó a chisporrotear, titilando en un fuego gris, mientras la figura de la bruja se encogía, pero entonces, en un giro aterrador, el suelo tembló. La habitación empezó a desmoronarse a su alrededor, las sombras se hicieron más densas, intentando asirla como tentáculos. El eco de la risa de la bruja resonaba como un mantre, un recordatorio de la maldición que la atrapaba. No puede salvarlo, madre. El precio es la vida de un inocente.
Carla sintió una punzada de pánico, pero su determinación la mantuvo firme. «No me lo llevarás», gritó con la voz enardecida por la rabia, extendiendo su mano hacia su hijo. La luz que emanaba de su pecho comenzó a fusionarse con la energía del altar, absorbiendo las sombras, reclamando lo que le pertenecía. De repente, una ola de fuerza la golpeó. Una visión fugaz apareció ante sus ojos. Vio a Tomás, esa risa clara, el brillo de sus ojos llenos de vida. Lo sentía cerca, tan cerca, pero el suelo se volvió más inestable, las paredes se fragmentaban, el mundo de horror y sufrimiento que la rodeaba estaba a punto de derrumbarse. Cuando pensó que todo estaba perdido, el símbolo grabado en la puerta emitió un resplandor intenso. Era un antiguo pacto, un recordatorio del sacrificio que había sido hecho para proteger a las almas inocentes. De repente, una mirada de comprensión le atravesó la mente. Debía romper la conexión que unía a su hijo con la bruja. Sin más tiempo que perder, Carla tomó aire y comenzó a recitar un nuevo hechizo, uno que había aprendido de su abuela pero nunca había imaginado que necesitaría usar. La oscuridad retrocedía, pero la figura de la bruja clamaba en furia, intentando detenerla. Las paredes crujieron y el eco de sus palabras resonó como trueno: «Te hago frente. Por cada ser pequeño que hayas lastimado, te expulso de este mundo». La bruja huyó, pero las sombras comenzaron a desmoronarse. Carla se sintió levantada, como si el poder del amor y la luz pudiese vencer cualquier oscuridad. Sin embargo, en un último intento desesperado, la bruja lanzó una maldición, un grito desgarrador que hizo temblar el suelo. «Eres solo una madre. ¿Pero qué harás cuando la oscuridad busque a tu hijo nuevamente?» En ese momento, un nuevo escalofrío atravesó a Carla. La risueña imagen de su hijo pareció desvanecerse en el aire, como si su propio sacrificio pudiera ser en vano. ¿Podía realmente ganar esta batalla? La incertidumbre la envolvió, forzando el temor a instalarse nuevamente en su pecho. ¿Sería Tomás la víctima de esta lucha divina? La luz y la oscuridad bailaban a su alrededor, mientras Carla se preparaba para lo que fuera que viniera. ¿Podría salvarlos a ambos o el horror se apoderaría de ellos para siempre? Carla sintió como el aire a su alrededor se hacía más pesado, las sombras tratando de alcanzarla con dedos helados. Cada palabra que pronunciaba resonaba ahora con un eco de desesperación y rabia, temores antiguos emergiendo de los rincones de su mente. La bruja, aún contorsionándose en la oscuridad, lanzó un grito que retumbó en las paredes, como si la propia casa estuviera viva. «Sabes que no puedes vencerme», afirmó, su risa sonando como un crujido en un ataúd. «Siempre estaré cerca, esperando el momento perfecto para reclamar a tu hijo». Carla apretó los dientes, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. No estaba dispuesta a perderlo. Con cada palabra del hechizo que salía de sus labios, un resplandor comenzó a crecer en el altar, iluminando el ritual como un faro en la tormenta. Recordó la conexión con su abuela, y cada sacrificio que había hecho por su familia. Esa herencia de valor, esas manos que habían tejido un manto de protección durante generaciones. Fue entonces cuando la bruja, al darse cuenta de la creciente luz, se abalanzó hacia ella con un grito ensordecedor. Carla sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo al recordar la voz de su abuela: «El amor es el amuleto más fuerte, hija. Úsalo siempre para enfrentar el mal». «Tomás», gritó, sintiendo la desesperación aplastante. «Sigue luchando. No estás solo». En ese instante de conexión, vio algo que la sacudió, una imagen de su hijo atrapado en una oscuridad gruesa, tan densa que podría casi cortarla con un cuchillo. Esa visión la llenó de furia. Alzó las manos, haciendo a un lado el horror que la rodeaba y dejó que el amor fluyera a través de ella, como un torrente, un fuego que derretía los muros de la noche. Pero en medio de su delirio, la bruja lanzó un contrahechizo. «Tus palabras son solo cenizas. Tomás es mío por derecho». La oscuridad cicatrizó las paredes, las figuras en la superficie danzando en un frenesí frenético, como si fueran testigos en un juicio infernal. Carla sintió que el suelo temblaba, como un latido amenazante, un recordatorio que la tierra misma estaba conectada a esa batalla ancestral. «No cederé», gritó con cada gramo de su ser, proyectando su esencia al altar. La luz se intensificó, como si la esperanza nunca antes hubiera tenido ese brillo. Era un choque entre mundos, entre su vida y la demoníaca presencia de aquella bruja. «¿De veras crees que posees la fuerza para vencerme?», la retó la figura encapuchada mientras se acercaba, cada paso resonando como la campana de una prisión. El altar, cada vez más brillante, comenzó a vibrar, resonando con la intensidad de la lucha. En ese momento, algo inesperado sucedió.
La puerta del sótano se abrió de par en par, dejando un espacio donde antes solo había sombra. Una racha de viento sopló desde el umbral, trayendo consigo susurros y ecos de un pasado olvidado. El rostro de la bruja se tornó pálido y, en un parpadeo, miró hacia la abertura, su ocupada compostura quebrándose. No, eso no puede ser, murmuró, y en ese instante, con un giro de su mano, lanzó una bola de oscuridad. Carla sintió como la energía crecía, el altar retumbando bajo sus pies. La conexión con Tomás se fortalecía, su risa resonando desde el abismo. En ese momento de duda, la luz y la oscuridad colisionaron, el aire vibrando con cada fragmento de poder. No está solo, volvió a gritar, su voz ahora una poderosa declaración. Pero la bruja, en un último acto de desesperación, lanzó una sombra voraz que se acercaba a ella. Carla sabía que debía hacer algo, y le llegó una idea asombrosamente clara. La conexión con el pasado podía ser la clave para liberarlos de la bruja. Mientras la sombra envolvía su cuerpo, el tiempo pareció detenerse. Deja que el amor guíe, susurró, y las memorias de su abuela inundaron su mente, conectándose con cada piedra y cada sombra. Ángeles de la luz, ven a mi encuentro, gritó, y con esas palabras, las paredes comenzaron a vibrar y explotar en luces, un coro de voces llenando el espacio. La risa de la bruja se convirtió en un grito desgarrador al sentir que el poder de su propio conjuro se desvanecía, mientras que la figura de Tomás se dibujaba en la niebla, su rostro lleno de esperanza y luz. Pero aún había algo más, una última revelación se gestaba en el aire. La habitación vibraba con cada latido de amor y oscuridad, y Carla sintió que la bruja no había desaparecido del todo. ¿Qué pasará cuando el amor ya no sea suficiente?, resonó la voz de la bruja, como un eco traicionero que reverberaba en sus oídos, un presagio de una nueva amenaza. La batalla no había terminado. En la confusión, Carla sintió que una nueva sombra emergía, más oscura que antes, y sabía que esto era solo el comienzo de algo aún más terrible. ¿Cómo podría proteger a Tomás de un enemigo que aún no había sido completamente derrotado? Carla se sintió aturdida. El eco de la risa de la bruja resonaba en su mente como un tambor incesante. Lo que había comenzado como un destello de esperanza se convertía rápidamente en una oscuridad impenetrable. Con cada parpadeo, la figura de su hijo se desvanecía, y a su lado, la sombra que emergía parecía cobrar forma, adoptando un aspecto más tangible y amenazante. El aire se había vuelto denso, cargado de un olor a moho y a disper que le hacía cosquillas en la nariz. Carla luchaba por concentrarse, intentando aferrarse a la luz que aún brillaba en el altar. Tomás, gritó, su voz temblando, pero la respuesta de su hijo se ahogaba en un laberinto de sombras. De pronto, un crujido interrumpió el silencio pesado, el ruido parecía provenir de las paredes mismas, como si la casa intentara gritarle que se marchara. Pero no podía, no quería. La bruja había sacado una nueva carta bajo la manga, y Carla sabía que no podía eludir su destino. La figura oscura se perfilaba cada vez más distintiva. Pronto, Carla pudo ver que no era solo una sombra, era un ser envuelto en trapos burdos, su cara apenas iluminada por la luz parpadeante del altar. Las mejillas hundidas parecían sonreírle, y sus ojos, dos pozos de negrura sin fondo, la fixaban con una intensidad que helaba la sangre en sus venas. Ahora estás atrapada, querida, susurró el ser, su voz como un frío aliento helado que recorría la piel. Tu amor ya no te protegerá. Pronto comprenderás que el sacrificio es la única salida. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó Carla, su voz casi un murmullo al borde de la desesperación. ¿A qué te refieres? El ser comenzó a acercarse, la tela entrelazada de su cuerpo ondeando como si estuviera en una corriente de agua turbia. Un alma por otra. La luz de tu amor ya no es suficiente contra la oscuridad. Tu hijo o tú. Las palabras se clavaron en el corazón de Carla como dagas, el terror se manifestaba en su rostro. Nunca. No voy a elegir, gritó con lo poco que le quedaba de fuerza. Pero en su interior, una semilla de duda creció, lentificada por el dolor. El ambiente a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Las sombras parecían alargarse, contorsionándose, tomando formas grotescas que las rodeaban. El altar iluminado se tornaba cada vez más opaco, como si la luz misma se absorbiera en la vorágine cenicienta que la sombra proyectaba. Carla miró hacia el altar, buscando la luz, buscando respuestas, pero solo encontró una oscura sonrisa reflejada en la figura. Recuerda, Carla, cada elección tiene un precio. Las palabras eran como un mantra que reverberaba en su cabeza, apretando su mente como un tornillo. Tomás, volvió a gritar, y el eco fue silenciado por el creciente murmullo de la oscuridad que rodeaba el lugar. La luz se debilitaba, y la sombra parecía alimentarse de su miedo.
Y fue entonces, en ese instante de desesperanza total, cuando la bruja, aún perdida en la penumbra, exclamó con voz de triunfo. Tú no estás preparada para lo que viene. Mi oscuridad es interminable y pronto se desatará sobre el mundo. Mi legado vive a través de ti, Carla. Y tú serás su portadora. El frío helado se intensificó a su alrededor y la oscuridad empezó a replegarse hacia el centro, como si estuviera creando un vórtice de desesperación. Carla sintió el súbito deseo de rendirse, pero la imagen de Tomás resplandecía en su mente. No, no puedo dejar que esto ocurra, se dijo a sí misma, el aire temblaba, cargado de una energía que parecía desgarrar su mundo en pedazos. Solo quedaba una opción, un último grito que podría romper la maldición. A las fuerzas del amor que me han guiado y protegido, les reclamo ahora por ayuda. Las paredes a su alrededor temblaron, el suelo se sintió vivo, cada latido pulsando una advertencia. La sombra se detuvo, como si un golpe duro la hubiera golpeado y el silencio, aunque pesado, era un respiro en la espera, pero el espacio estaba a punto de estallar. La bruja y su sombra estaban listas para atacar. En ese momento crucial, Carla no sabía si podría resistir la oscuridad. O si sería atrapada en una batalla que había atravesado las generaciones. ¿Podrá el amor vencer a la oscuridad? ¿Qué precio habrá que pagar? ¿Está lista para descubrir su destino? Las preguntas flotaban en el aire, lo mismo que la incertidumbre creciente, y así, en un último instante que podría significar la salvación o la condena, el clamor de la batalla por su hijo se desataba, desdibujando el límite entre el amor y la perdición. Carla sintió que el aire a su alrededor estaba cargado de electricidad. La sombra en el altar titiló como una llama en un viento helado, amenazando con consumir todo a su paso. La figura oscura del ser se convirtió en un monstruo de pesadillas, el rostro pálido una máscara de indecorosa placer. Es hora de que elijas, susurró, como si jugara con cada sílaba en su boca helada. No. No soy tu marioneta, no te lo permitiré, gritó Carla, aunque su voz temblaba, resonando con una desesperanza palpable. La bruja produjo un sonido viajero que se parecía a una risa de locura. Sabes que nuestra danza está destinada a concluir de una manera trágica. Es el ciclo, y tú solo eres otra pieza en el tablero oscuro. El altar parecía sudar sombras, las llamas moribundas de las velas parpadeaban, empujando la luz hacia rincones lejanos, donde la oscuridad reinaba. Carla miró a su alrededor, cada rincón había cobrado vida, las paredes parecían moverse, respirar, como si padecieran la inminente calamidad que acechaba. Tomás volvió a gritar, pero esta vez su corazón comenzó a quebrarse, el eco de su voz se perdió entre el ulular sombrío del ser. De repente, el ser dio un paso más cerca. Cada movimiento era un susurro, una invitación al abismo. Carla sintió como su miedo crecía, un monstruo dentro de ella que amenazaba con devorar su decisión. Se aproxima el fin de tu resistencia, dulce madre. Su energía es un manjar, y te haré una oferta que no podrás rechazar. La maldad resplandecía en sus ojos vacíos, sin otra alternativa, Carla se adentró en su mente, buscando la luz que aún brillaba en su interior. Recordó los abrazos de Tomás, las risas, sus miradas llenas de vida. El amor no se apaga con la oscuridad, pensó, y una chispa de determinación se encendió. Si debo sacrificarme para salvar a mi hijo, lo haré, gritó, incluso mientras su voz temblaba, retumbando con un eco de coraje que no sabía que tenía. Mi amor por él vale más que cualquier pacto. El ser se detuvo, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. ¿Sacrificio? ¿Crees que tu muerte lo salvará? Ah, querida, la magia no es tan simple. Tu alma se unirá a la mía, y se perderá en la eternidad. Solo si me dejas llevar a mi hijo conmigo, exigió Carla, su corazón palpitante por la adrenalina. ¿Así que prefieres la muerte antes que renunciar al amor? La voz de la bruja se tornó intrigante, desnudando la locura detrás de su sonrisa. ¿Qué tal si propongo un trato? Puedo darle a tu hijo una vida, pero tú tendrás que quedarte para guiarme. El viento sopló más fuerte, como un grito lejano. La ruina de la elección se cernía. Carla sabía que cada palabra de la bruja era una trampa, pero su mente tambaleaba entre el amor y el sacrificio. En ese preciso momento, las velas del altar se apagaron de golpe. La sala se sumió en un negro absoluto. Carla sintió como si 1000 ojos la miraran, cada sombra protagonizando su imaginación. Pero, a pesar del terror y la certeza de la pérdida, su determinación aumentó. No tengo miedo de la muerte, pero sí del dolor que puede sufrir mi hijo.
No permitiré que nadie lo dañe, se dijo a sí misma. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio. Era Tomás, su voz, aunque lejanas, alcanzó a Carla como un puente a la esperanza. Mamá, no. Te necesito. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Carla, horrorizada, sintió que la energía del lugar se tornaba volátil, como si todo estuviera a la deriva. Las sombras comenzaron a entrelazarse, un giro oscuro que arrastraba el alma de Carla hacia un destino incierto. Mientras la bruja reía, el corazón de Carla latía con fuerza, resonando con la claridad de un último intento. No me detendré, susurró, sintiendo que la luz en su interior comenzaba a brillar. No permitiré que esto sea el fin. Con una fuerza renovada, se arrojó hacia la oscuridad, decidida a reclamar a su hijo de las garras del horror, y justo en ese instante, la casa tembló violentamente, como si un abismo invisible quisiera desgarrarla, llevándose consigo secretos que amenazaban con ser revelados. La bruja, furiosa, extendió la mano. La verdad siempre tiene un precio. La lucha por su hijo se intensificaba, y la siguiente elección se avecinaba, más oscura que antes. ¿Podría Carla resistir la tentación del sacrificio? ¿O tal vez, su deseo por la verdad revelaría algo aún más atroz? Carla se lanzó hacia las sombras con la desesperación impulsándola. En ese instante, la bruja pareció rehusar la oscuridad que la rodeaba. Las llamas del altar chisporrotearon, llenando la habitación con destellos momentáneos que iluminaban grotescos rostros en las paredes. Eran caras de aquellos que, como ella, habían sido atrapados en las redes de la oscuridad. Tu desesperación te hace fuerte, pero también te hace vulnerable, rió la bruja, alzando su mano como si el poder de la oscuridad se le fuera de las yemas de los dedos. Carla sintió un tirón en su pecho, un llamado de su hijo que resonaba en su alma. Era más que un eco, era un grito que rasgaba el silencio sepulcral. Con cada paso que daba, la atmósfera se tornaba más densa, impregnada de un miedo que hacía que su piel se erizara. Tomás, tengo que encontrarte, pensó, su mente aferrándose a esa frase como un salvavidas. Pero en el fondo, sabía que el camino hacia él no sería simple. El pulso de la habitación cambió abruptamente. De pronto, una risa aguda y desgarradora traspasó las paredes, un eco de locura que parecía entrar en cada rincón de su ser. ¿Acaso crees que puedes escapar? Tu hijo está más cerca de lo que imaginas. Su destino está sellado, dijo la bruja, avanzando hacia Carla con una calma perturbadora. ¿Qué le has hecho? Carla gritó, su corazón latía desbocado, y la imagen de su pequeño en peligro la empujó aún más hacia el abismo. Todo lo que quieras saber tiene un precio, madre, susurró la sombra al acecho, su voz goteando veneno. En el acto, imágenes erráticas fluyeron en la mente de Carla, Tomás, sonriente, jugando en un parque, luego, la misma imagen tornándose oscura, un rostro distorsionado, una mano alargada hacia él. No. No lo harás, gritó, y el ruido de su voz resonó en la oscuridad como un tambor de guerra. La bruja sonrió, sus ojos brillando con locura. Verás lo que verdaderamente eres capaz de hacer por el amor. Pero ten cuidado, Carla. Cada decisión pesa más de lo que piensas. Un violento temblor sacudió el suelo, y las sombras comenzaron a sacudirse a su alrededor. Cada figura oscura parecía cobrar vida, danzando hacia ella, ansiosas por consumir su luz. Las paredes de la habitación se cerraban lentamente, atrapando su energía y dándole forma a un interminable laberinto de horror. Tomás, gritó de nuevo, ignorando el frío que se filtraba en sus huesos. Con cada grito, la bruja parecía hacerse más fuerte, cada risa resonando como latidos que se entrelazaban con su desesperación. Perdiéndose en la bruma de terror, Carla no podía rendirse. La única manera de encontrar a su hijo era atravesando el dolor. Mientras intentaba mantener el rumbo, la oscuridad comenzó a murmurar su nombre, la voz de la bruja tornándose un canto hipnótico. Prometía respuestas, pero a un costo que Carla sabía que no podría soportar. El sacrificio que ofreces no solo cambia tu destino, sino el de todo lo que amas, amenazó. La tentación se convertía en una trampa de oro. Ella hizo una pausa, sintiendo que la bruja le ofrecía algo más. Una revelación tentadora, una visión de Tomás sonriendo, libre de miedo y lejos del mal que se cernía sobre ellos. ¿Está realmente seguro?, se preguntó. ¿Y si eso significaba su liberación a expensas de su propia vida? Sin embargo, justo cuando su mente comenzaba a ceder ante la seducción de la oferta, un grito desgarrador caló hondo desde el fondo de su ser. Mamá, por favor, resonó nuevamente.
Esta vez, la voz de su hijo era más clara, más angustiante. Carla sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos al escuchar ese llamado, sabía que no podía permitir que la oscuridad ganara. Finalmente, en un instante de clarividencia, su elección se ratificó, salvaría a Tomás, pero no a cualquier precio. Haría lo que debía, buscaría la verdad en medio del horror. No tengo tiempo para jugar a tus juegos. Haré lo que sea necesario. Y mientras sus palabras resonaban en la nada, la bruja frunció el ceño, revelando una sombra de sorpresa. ¿De verdad? ¿Crees que alcanzarás la verdad sin consecuencias? La oscuridad también tiene un rostro, susurró la bruja, el aire cargado de terror. Aquel momento de desafiar a la bruja había desatado una reacción inquietante, las sombras palpitaban intensamente, y una grieta comenzaba a formarse en el altar, una luz brillante luchando por escapar. Lo que surgiría de ese abismo era aún un misterio, y Carla se preparó, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. La bruja, atrapada entre la rabia y el miedo, lanzó una mirada fulminante. Te haré sufrir. Lo prometo. Y en ese instante, la luz surgió con fuerza, dibujando contornos familiares, y un nuevo grito desgarrador llenó la habitación. Esta vez, no era solo el eco de Tomás, era algo mucho más aterrador. La luz se desbordó del altar, inundando todo el espacio con su resplandor brillante y casi divino. Pero en medio de aquella luminosidad, Carla sintió que un frío helado invadía su cuerpo. Las sombras que antes danzaban, ahora parecían gritar, como si temieran a lo que se acercaba. La grieta en el altar estalló en un destello cegador, revelando una figura alta y delgada que emergía de lo profundo. La forma era inquietante, con facciones distorsionadas y una sonrisa que no tenía nada de humano. Era una mujer que parecía hecha de la misma luz que chisporroteaba, pero que, a su vez, tenía un aire de iniquidad. He esperado mucho tiempo para ser liberada, dijo, su voz resonando como un eco lejano, reverberando en el laberinto de sombras. Pero no estoy aquí para ti. Carla sintió un nudo en el estómago. La figura que se manifestaba no era su hijo, sino algo mucho más siniestro. Mamá. La voz de Tomás atravesó el aire como una daga. Carla sabía que él estaba allí, atrapado entre las osusidades que la bruja había lanzado hacia ella. La luz proveniente del altar se tornó temblorosa, como luces de una estación de tren que se apagan mientras el tren se aleja. Su pequeña figura apareció momentáneamente en la oscuridad, entrelazada con sombras espeluznantes. Tomás, gritó, extendiendo su mano hacia el niño. Pero la figura luminosa se interpuso. No te atrevas a tocarlo, advirtió, su voz cargada de un poder que hacía que el aire a su alrededor vibrara. La bruja, furiosa, comenzó a conjurar un nuevo hechizo, pero la luz que había surgido del altar comenzó a interponerse entre ella y la oscuridad. No puedes detenerme, chilló, mientras el hechizo se retorcía en el aire, tratando de aferrarse a Carla como tentáculos de una criatura del abismo. El nuevo ente, ahora conocida como la luminosidad, levantó su mano con un gesto de calma. Basta. Yo puedo ayudar a quien lo necesite. ¿Qué eliges, madre? Las opciones flotaron en la atmósfera, salvar a Tomás y arriesgar su alma o enfrentarse a la maldad que las sombras habían cultivado. Por favor. La súplica de Carla resonó con la desesperación de una madre que estaba dispuesta a sacrificarse por su hijo. Pero la luminosidad sonrió con tristeza. Las decisiones impulsivas llevan a resultados impredecibles. Tienes la oportunidad de romper este ciclo, pero la oscuridad ahora se ha alimentado de tu dolor. Las palabras se le quedaron en la mente como clavos ardiendo. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Y qué pasaría con Tomás? Las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor como una tormenta, acrecentándose en intensidad, listas para devorar todo a su paso. Carla retrocedió, su corazón palpitando en su pecho. La bruja intentaba concentrarse, sus ojos llenos de furia e ira, mientras el altar estallaba en destellos que amenazaban con romper la realidad misma. Solo degústalo. El poder te hará inmortal, bramó la bruja con un grito que reverberó en el aire. La luminosidad, mucho más brillante, repelió la oscuridad, creando un escudo que iluminaba los rostros atormentados en las paredes. Carla apretó los dientes, su mente luchando entre seguir el camino de la bruja o buscar la verdad en el sacrificio. Tomás, volvió a gritar, destinado a encontrar a su hijo en el caos. Las sombras se arremolinaron, llevándola al borde de un abismo de la locura e incertidumbre, pero entonces, las palabras de la luminosidad resonaron en ella, debes elegir sabiamente. La luz y la oscuridad siempre estarán en lucha, pero a veces,
lo oscuro puede ofrecer una salida inesperada. Carla enfrentó a la bruja, sus ojos llenos de determinación. No te tengo miedo. Haré lo que sea necesario para salvar a mi hijo. Una risa maníaca llenó el aire, y la bruja extendió sus brazos. Entonces, prepárate para sufrir las consecuencias de tu elección. Aquí no hay salvación, solo oscuridad. Y ahora, la verdadera pesadilla empieza. Y mientras las sombras se lanzaban sobre ella, una nueva figura emergió en el borde de la luz, gritando un nombre familiar. Mamá era el eco de una tarjeta de presentación que no creía haber entregado, sino una advertencia de lo que estaba por venir. La conexión se tensaba, y el verdadero terror comenzaba a revelarse. ¿Qué haría Carla cuando se revelaran sus propios secretos? La oscuridad se abalanzó sobre Carla, las sombras aprisionándola en un abrazo helado. Su respiración se volvió acelerada, el aire se le escurría entre los labios entrecerrados, mientras las palabras de la bruja retumbaban en su mente. La figura luminosa se hizo más brillante, como una estrella luchando contra la noche profunda, y Carla sintió que la esperanza comenzaba a resquebrajarse. Mamá. La voz de Tomás resonó con un eco palpable, cada sílaba cortante como un cuchillo. Se le antojó un susurro de añoranza y dolor. Las sombras, hambrientas, se retorcieron alrededor de ella, como serpientes listas para devorar su ser. No. Tienes que luchar, gritó la luminosidad, con una fuerza que parecía empujar la oscuridad. Carla sintió la lucha erguirse en su pecho. El poder no está en ti. Está en tu amor por él, en tu voluntad de luchar por su vida. La bruja rió, un sonido que desmenuzaba la determinación de Carla. Estás atrapada, madre. Tu amor no te salvará. Has dejado que el dolor sea tu guía, y el dominio de la oscuridad prospera en él. Elige, o tu hijo pagará el precio. Lacerada por el miedo, Carla cerró los ojos. Imaginó a Tomás, su risa, su alegría, el resplandor de su carita iluminando sus días. Nunca dejaré que te lo lleves, masculló entre dientes, mientras se armaba de valor, retrocediendo un paso hacia esa bruja vestida de sombras. El mal se reflejó en los ojos de la bruja, esos ojos que carecían de vida y, sin embargo, ardían con avaricia. Tu fealdad dejará cicatriz en tu alma, hacer lo que consideres necesario, incluso llamar la fuerza que crees que te salvará. Pero el precio siempre es alto. Carla tomó una respiración profunda, sintiendo el aliento frío del abismo a su alrededor. No tengo miedo de los secretos ni del dolor. Haré lo que sea por Tomás, aunque me lleve al infierno. En ese momento, las palabras de la luminosidad resonaron una vez más en su mente. A veces, lo oscuro puede ofrecer una salida inesperada. Fue entonces que, desbordada por un torbellino de emociones, sintió que la oscuridad se desvanecía en un susurro de más sombras. Sin pensarlo, extendió su mano hacia la bruja, dispuesta a enfrentarse a la forja del destino. Un chispazo alcanzó la conexión entre ellas, cálculo mortal en la confrontación que la bruja había deseado sembrar. La bruja fue consumida en un ulular de ira. No sabes en qué te estás metiendo. Consecuencias desgarradoras te aguardan. La sombra se estremeció y la luz titiló como una vela en una tormenta. El altar se convulsionó, la grieta se amplió, y el tiempo se detuvo. De repente, una oscura luz escapó de la grieta, lanzándose hacia Carla, acariciando su piel como dedos helados. Volvió a sentir la voz de Tomás. Mamá. Ayúdame. Su pequeño cuerpo se materializó entre las sombras, temblando, su mirada confiada en ella. Con un estallido de fuerza, Carla se lanzó hacia adelante, capturando la esencia de una madre dispuesta a todo. La luminosidad brilló, más intensa que nunca, abriéndose camino a través de la oscuridad. Pero como un eco distante, una revelación se coló en su mente. Lo que tienes que hacer es aceptar la verdad de tus temores. Enfréntalos, y finalmente, la oscuridad será impotente. El mundo a su alrededor se desmoronó en un rayo de luz que destelló sobre Carla. Ella cerró los ojos, sintiendo cada aflicción, cada llanto atrapado en su interior. Te elijo, Tomás. Estoy aquí. Nunca te dejaré ir. De pronto, la figura de la bruja se disipó al instante, como humo en el viento. La luz vibró, transformándose en un enorme túnel que envolvió a Carla y a Tomás. Sin embargo, no había tiempo para la alegría. La conexión entre ellos lanzó chispas, revelando una figura oscura detrás de ellos que se erguía, esperando a que se dieran la vuelta. No se han ido todavía, resonó una voz profunda y aterradora, llenando el aire con una densidad que hacían sus corazones latir al unísono.
La nueva oscuridad apestaba con el hedor del abismo. El verdadero mal no había terminado de reclamarlos. ¿Sería suficiente el amor de una madre para enfrentar lo que verdaderamente acechaba en la penumbra? La presión en el aire se volvió casi insoportable, una sensación de que la oscuridad misma se cernía sobre ellos. Carla miró a Tomás, su pequeño rostro llenándose de una mezcla de miedo y confianza. «Estamos juntos, mi amor. Nunca te dejaré», dijo, su voz firme, aunque su corazón latiendo a 1000 por hora. La figura oscura que emergía de la penumbra era más terrible que la bruja. Era un ser que respiraba odio y codicia, una manifestación de todos los miedos encarnados. Con un movimiento sencillo, la oscuridad la envolvió, extendiendo brazos etéreos que parecían absorber la luz misma. «Creías que habías triunfado, pero aquí estoy. No puedes escapar de tu pasado, madre». El eco de esa voz resonó en sus oídos, haciéndola tambalear. Carla sintió que el frío del aislamiento intentaba apoderarse de ella, arrastrándola hacia un abismo de desesperación. Pero, en ese instante, recordó las enseñanzas de su abuela, esos murmullos llenos de amor que siempre la guiaron. «El amor es más fuerte que la oscuridad», susurró para sí misma, llenándose de valor. De repente, los recuerdos de Tomás, su risa inocente y sus miradas llenas de luz, comenzaron a brillar dentro de ella. Las memorias eran calidez en medio del frío aterrador. «Te elijo a ti, Tomás. Siempre. Nunca te dejaré, jamás», gritó, extendiendo sus brazos hacia él. En ese momento de plena conexión, la luminosidad resplandeció con un poder nunca visto. La oscuridad se estremeció, titilando como una llama en la tormenta. Con un grito desgarrador, el ser oscuro se abalanzó, pero Carla se mantuvo firme, sus raíces profundamente plantadas en el amor que sentía por su hijo. «No me detendrás. Nada podrá separarnos». Las sombras intentaron atraparla, pero el resplandor que emanaba de su corazón se convirtió en una barrera que repelía toda maldad. Un torbellino de luz y oscuridad danzaba a su alrededor, era una guerra que iba más allá de lo físico, un choque de almas y decisiones. La figura oscura retrocedió, horrorizada, y en un último intento, lanzó un hechizo devastador. «Tu sacrificio será mi victoria. Recuerda que el dolor te ha moldeado, Carla». Pero, en lugar de ceder al miedo, un nuevo poder empezó a crecer en su interior, una determinación robusta y vibrante. «Quizás el dolor me haya moldeado, pero también me ha enseñado a amar con fuerza», proclamó. La luz de su corazón brilló con el rayo feroz de un amor inquebrantable, desatando una onda expansiva que comenzó a romper la oscuridad fragmentada. «Por cada lágrima difícil, cada momento de desesperación. Lucharé con todo lo que soy». Tomás, sintiendo la energía que fluía a su alrededor, se unió al poderoso grito de su madre y volvió a ser una presencia brillante. «Mamá», exclamó, sus ojos chispeando de fe. «Juntos, podemos vencer». La fusión de sus espíritus se convirtió en un clamor de luz tan potente que se escuchó como un trueno retumbante. La oscuridad comenzó a desgarrarse, y con un último grito de furia, el ser se desvaneció, liberando un alarido mezclado de ira y desesperación. La bruja, la manifestación de su propio miedo, se desmoronó, dejando un vacío. Poco a poco, la oscuridad se fue, como si nunca hubiera existido. La habitación, antes cubierta por la sombra, comenzó a iluminarse con un resplandor cálido y dorado. Carla y Tomás se abrazaron, sintiendo la conexión que los mantendría siempre unidos, incluso en las peores tormentas. «Lo hicimos, mamá», dijo Tomás, con una sonrisa que llenaba toda la habitación de luz. «Sí, amor. No solo fuimos fuertes, sino que luchamos juntos». «Y siempre lo haremos», respondió Carla, con lágrimas en los ojos. La historia de su batalla prevalecía, un recordatorio de que el amor podía vencer, que el sacrificio era solo una parte de la lucha. Salieron de la construcción, dejando atrás la oscuridad para siempre, sintiendo el aire fresco de una nueva mañana. El barrio, antes lleno de susurros y sombra, despertó con un canto de esperanza. Mientras caminaban, Carla entendió que la lucha no había terminado. La luz siempre traería sombras, pero sabía que con su amor por su hijo, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. «Y nosotros siempre seremos más fuertes que cualquier bruja». Las estrellas brillaban en el cielo, como un nuevo comienzo que prometía una paz duradera. Sus corazones laten al unísono, y mientras se alejaban, una sensación de libertad y amor se manifestaba en cada paso. Nunca más estarían solos. «Y ahora, es tu turno».
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El momento de mostrar tu apoyo es ahora.